El día de hoy voy a explicarles sobre el tema de la evolución de diseño de base de datos. En este caso voy a hacer mi presentación personal que corresponde. Mi nombre es Diana Marcela Fonseca Arenales, tengo 23 años, en este momento estoy cursando el quinto semestre. Resido ahorita en el municipio de Puerto Concordia Meta y estoy en el programa de diseño de base de datos, ¿sí? Actualmente estoy cursando ingeniería de sistemas. Bueno, voy a proceder a explicar sobre la evolución de los diseños de base de datos desde los años 60. Ahora, en este caso, desde los años 60, en 1960 se establecieron sobre modelos de datos jerárquicos y en red, ¿cierto? Desde 1960 a 1970. Es decir, que en los primeros días de las bases de datos se utilizaron modelos jerárquicos que en este caso se mira muy pequeño. ¿Será? De acuerdo a esta presentación, ya lo muestro un poco más, como es la evolución de los años 60. Esto es una línea de tiempo en el cual yo lo realicé en Canva y pues les voy a mostrar en Canva cómo fue. En Canva, en este caso ahora sí mucho mejor. Bueno. Ahora sí. En los años desde 1960 a 1970 se trabajó con modelos de datos jerárquicos y en red, ¿cierto? En el cual en los primeros días de la base de datos se utilizaron modelos jerárquicos, en este caso jerárquicos y en red, para organizar la información de esta manera, así como bien estructurada, lo que limitaba la facilidad y el acceso de los datos. Este fue el planteamiento del modelo jerárquico, como se estableció, un orden y asimismo el acceso de los datos, la facilidad, ¿cierto? Ahora, desde 1970 a 1980 se manejó la introducción del modelo relacional. En la década de los 70, Edgar Cook, que es el científico informático, ¿sí? Inglés, que es el conocido como el padre de la base de datos, en el cual él en ese año propuso el modelo relacional, ¿sí? Con el fin que se basara en tablas con filas, y columnas, ¿sí? Interrelacionadas. Esto permitió una mayor flexibilidad, facilidad de acceso de datos, lo que lo convirtió en un modelo dominante en la industria de la base de datos, ¿sí? Como tener un orden estructurado, ¿sí? Después de 1960. Ahora, en el año 1980 a 1990 se desarrolló el siguiente, que fue el desarrollo de base de datos objeto, en el cual contribuiría que a medida que las aplicaciones se volvieron más complejas y surgieron la base de datos relacionales. Estas combinan los conceptos del modelo relacional con características de programación orientada a objetos, lo que le permitía el almacenamiento de datos más complejos. En este caso, así como se establecían atributo, tupla, relación, ¿sí? Y esquemas, en este caso. Entonces, desde 1980 a 1990 se surgieron en la base de datos orientada a objetos, en este caso orientada a objetos, diseñadas específicamente para trabajar en datos más complejos, ¿sí? Y estructura de datos más eficientes. Esta base de datos permitía el almacenamiento y también el almacenamiento directo, ¿sí? De objetos relacionales, en la cual
eran más complejas. Entonces, este era como el funcionamiento en que empezó a manejar la aparición de la base de datos orientada a objetos, en que se dividían estas casillas, ¿sí? Ahora, en el año 2000 surgió de la base de datos de NoSQL. ¿Qué pasó en ese año? En ese año, como fue el crecimiento de las aplicaciones, sí, el desarrollo de aplicaciones de web y la necesidad de manejar grandes volúmenes de datos no estructurados, surgieron la base de datos NSQL, ¿sí? En el cual permitían que esta base de datos se centraba en la escalabilidad, el rendimiento y la flexibilidad y utilizaban ¿qué? Modelos de datos no relacionales, ¿sí? Como por ejemplo aquí muestran con documentos, gráficos, ¿sí? Gráficos y clave valor, en este caso, columnas, familia, ¿sí? Ahora, en el año 2010 surgió la adopción de base de datos en la nube, que hoy en día la estamos utilizando, ¿cierto? En la base de datos, en la nube permite escalar y administrar sus datos de manera más eficiente, con el cual manejamos muchos documentos, ya sea Word o Excel, ¿sí? Y estas informaciones se guardan en línea directamente en la nube. Entonces, es como una mejor evolución que hubo hasta en el año 2010, que facilitaba el trabajo y además facilitaba el almacenamiento de información. Ahora, en el año 2010, en ese mismo año, hubo la popularización de bases de datos distribuidas, ¿sí? Fue con el crecimiento de los sistemas distribuidos y la necesidad de procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real. Se están volviendo populares, permite el almacenamiento y procesamiento de datos en múltiples nodos, ¿sí? O sea, digamos, no solamente así como muestra en esta imagen. Esta es la nube donde se guarda toda esta información y son varias en las que se acceden, ¿cierto? En la que llamamos múltiples nodos. Ahora, en ese mismo año, 2010, hubo un aumento de la popularidad de bases de datos que eran gráficos, ¿sí? ¿Qué quiere decir con eso? También hubo una base de datos en memoria aprovecha la velocidad de acceso a la memoria RAM, ¿sí? Para mejorar el rendimiento de las consultas, como también reducir la latencia útiles en las aplicaciones que requieren respuestas rápidas y análisis en tiempo real, ¿sí? Se utilizan para almacenar y procesar datos relacionados más complejos, como por ejemplo lo que son las redes sociales, las recomendaciones de productos y análisis de redes, ¿sí? Están diseñadas específicamente para trabajar en datos altamente conectados, ¿sí? En el año 2020 hubo la disponibilidad de herramientas de gestión avanzadas, ¿sí? En este caso se manejaron varias aplicaciones. Existen varias herramientas o hay muchas numerosas herramientas que en la cual se utiliza espera, engrande un poquito más la imagen. Se utiliza Oracle Doc Progress, esa es de migración. También se maneja el MySQL, el PostgreSQL, en este caso, ¿sí? Lo que muestra acá. También en MongoDB, también se maneja esa, también se maneja Cassandra, ¿sí? Hay muchas otras aplicaciones en la cual están diseñadas para consultar y administrar la eficiencia de las bases de datos, ¿sí? Entonces, en este caso, también como uno de los principales conceptos, ¿sí? Eso es uno de los principales conceptos que se definen en cada una de la evolución que hubo desde la 1960 hasta el 2020, ¿sí? Hoy en día se está creciendo más el tema del almacenamiento de información, que ya se maneja en diferentes aplicaciones, ¿sí? Una de las tendencias se centra en la integración de
de las tecnologías como la inteligencia artificial, el análisis de Big Data y la nube, que es la que más se usa como, es como la principal, ¿sí me entiende? Entonces, como podría decirles un ejemplo en el cual, en el ámbito de la salud, ¿sí? Porque en el ámbito de la salud, resulta que la base de datos médicos contienen información crítica sobre pacientes, tratamientos, enfermedades y resultados, lo que permite a los profesionales tomar decisiones informadas y desarrolladas y desarrollarlas en tratamientos más efectivos, ¿sí? Y asimismo llevar como una secuencia de las terapias, ¿sí? Entonces, también se utilizan para investigaciones médicas. Entonces, es como una base de datos que también podría dar como un ejemplo en lo que se maneja en la actualidad, ¿sí? Entonces, referente a eso, como conclusión, podría decir, la base de datos se ha destacado desde los años 60 a través de la evolución que permitiera el almacenamiento de volúmenes de informaciones que se han venido manejando desde la creación y aplicaciones donde abarca el almacenamiento de datos de los usuarios, ¿sí? Y eso sería por todo el día de hoy. Muchísimas gracias.